Los imperios eligen qué secretos enterrar, porque somos selectivos hasta en la muerte. Y hay madres que cargan culpas que ningún trono redime. Tú y yo sabemos que elegimos qué recordar. Antes de seguir, deja en los comentarios una sola palabra. ¿Qué significa ser madre para ti? Solo una palabra, te leo abajo. El invierno de 1904 golpeó San Petersburgo con una ferocidad brutal, casi selectiva, calles sepultadas en nieve. A lo lejos, el palacio de invierno brillaba como una joya helada, hermosa, pero cruelmente selectiva e indiferente al dolor. Dentro de esos muros dorados, una mujer aguardaba. Llevaba meses así. Había rezado y llorado en el más absoluto silencio. Había hecho promesas que nadie debería hacer. Y cuando por fin llegó el momento que tanto anhelaba, cuando el llanto de un recién nacido rasgó el aire denso de aquellas habitaciones imperiales, el alivio apenas duró unas horas. Alejandra Fyodorovna, zarina de Rusia, esposa de Nicolás II, madre de 4 niñas educadas entre rígidos protocolos, por fin dio a luz a un varón. Alexei Romanov, el heredero de un imperio inmenso, el niño que millones eligieron pedir en sus plegarias durante años. Pero algo estaba terriblemente mal. Los médicos lo notaron de inmediato. Las pequeñas heridas del parto, los típicos moretones de los primeros días de vida, simplemente no desaparecían, al contrario, crecían. La sangre de Alexei no coagulaba bien. Cualquier golpecito, la caída más absurda, se volvía una sentencia de muerte para el niño. El diagnóstico que los doctores susurraron, eligiendo a quién decírselo primero, llevaba un nombre que retumbó como una condena de muerte en los fríos pasillos del palacio: hemofilia. Un mal sin cura en esa época. Una sombra que ya había caminado en silencio por las cortes reales europeas durante varias generaciones, transmitida selectivamente por las madres, aunque ellas mismas jamás sufrieran sus estragos. Un mal que viajó desde la reina Victoria de Inglaterra, marcando a sus nietos y bisnietos en diferentes tronos, y que ahora se colaba en el cuerpo de este niño perfecto y frágil, directo al corazón de la Rusia imperial. Alejandra ya lo sabía. O al menos su intuición de madre se lo gritaba antes de cualquier confirmación médica. Conocía bien su historia familiar. Recordaba a los hombres que murieron jóvenes por hemorragias brutales, retorciéndose con dolores que ningún remedio lograba apagar. Y ahora, esa maldición tenía la cara de su bebé. Quédate conmigo, porque lo que sigue no es solo una madre desesperada. Es ver cómo el amor ciego provoca tragedias inmensas que nadie elige. Es la historia de cómo la angustia de una mujer ayudó, sin querer, a derrumbar el imperio más imponente de su época. Esta es Alejandra Fyodorovna y el hijo que no logró salvar. Ser zarina de Rusia parecía el destino más brillante que alguien podía elegir. Pero Alejandra sabía, mejor que nadie, que la realidad era otra. Los palacios son prisiones de oro. Y las coronas te aplastan cuando escondes un secreto. Alix de Hesse, su nombre antes de volverse la gran zarina, nació en 1872 en Darmstadt, una ciudad alemana pacífica, que no daba pistas de ningún futuro imperial. Era la 6ª hija del gran duque Luis IV de Hesse y de la princesa Alicia, quien a su vez descendía de la mismísima reina Victoria. Creció en un hogar donde la familia era el universo entero. El cariño fluía y la muerte elegía golpear sin piedad. Perdió a su madre a los 6 años. Poco después enterró a su hermana menor. Esos golpes la volvieron selectiva, forjando un carácter oscuro que nadie imaginó, pero que el tiempo revelaría de forma despiadada. Cuando Alix cruzó miradas con el joven Nicolás, el heredero ruso, ella tenía 12 años y él 17. Fue en una boda. Uno de esos eventos rígidos que la realeza vuelve rutina, pero que a veces las personas eligen transformar en algo que cambia la historia. Nicolás quedó fascinado. Ella, siempre seria y desconfiada de todo lo que brillaba sin razón, tardó en ceder, pero cuando eligió hacerlo, se entregó por completo. Para Alejandra, el amor no conocía grises. Era una obsesión absoluta. A todo o nada. Los años siguientes fueron de pura lucha. La corte rusa rechazaba a esa novia. Siempre prefirieron opciones más útiles, alianzas mucho más calculadas, princesas que aportaran peso político real. Pero Nicolás, al menos en su amor, fue de hierro. Y cuando el zar Alejandro enfermó de muerte, sabiendo que su tiempo se agotaba, terminó cediendo. Alix pisó Rusia en el frío otoño de 1894. Justo a tiempo para ver morir al zar y casarse con Nicolás semanas después. En medio de un luto sofocante, Rusia le dio la espalda. San Petersburgo era una ciudad cínica, selectiva con sus favoritos y adicta al poder. Alejandra no encajaba en absoluto. Era muy cerrada, obsesivamente religiosa,
y odiaba la falsedad de la corte. Su ruso tenía acento y jamás regalaba sonrisas en público, y en un mundo elitista que juzgaba cada mirada, eligieron verla como una mujer arrogante, cuando la verdad es que solo estaba muerta de miedo. Trató de encajar. Aprendió el idioma y abrazó la fe ortodoxa con un fanatismo que dejó helados a los propios rusos. Se transformó por completo, eligiendo creer desde el fondo de su alma, y no por un simple juego político. Tú y yo vamos a analizar cómo la religión se volvió su única salida, un escudo ciego. Justo cuando las oscuras tormentas en la corte de los Románov empezaron a destruirlo todo. En sus primeros años de casada, Alejandra soportó un infierno silencioso, una presión constante. Rusia exigía un niño. Las 4 hijas que tuvo, Olga, Tatiana, María y Anastasia, eran preciosas, brillantes, amadas con una dulzura que destrozaba el mito de los reyes fríos. Pero el imperio es sumamente selectivo. Esas niñas no servían. Cada embarazo encendía una esperanza enferma. Cada niña que nacía era un golpe bajo. Una decepción que nadie se atrevía a gritar, pero que apestaba en el aire de esos pasillos como un insulto mudo. Y Alejandra lo sabía. Tú y yo sabemos cómo la gente elige lastimar. Ella lo sentía en miradas, pausas tensas y comentarios disfrazados. Esa presión alimentó una angustia oscura. Ella buscaba refugio en la religión, eligiendo creer que rezar bastaría, aunque ninguna plegaria lograba apagar ese miedo. Cuando Alexei nació en agosto de 1904, eligieron entregarse a una alegría desbordante que llevaban años esperando. Pero el golpe posterior fue letal, porque el dolor siempre elige cómo destrozarnos. La historia cuenta que Alexandra no solo le dio la vida al tan ansiado heredero del inmenso imperio ruso, sin saberlo, la naturaleza ya había elegido su destino. Le había transmitido al pequeño la terrible enfermedad que acechaba en su sangre. Los médicos eligieron revelar esa verdad meses después, anclando un peso que aplastaría su vida entera. La hemofilia no mata rápido. Las personas no ven que ahí radica su crueldad más exquisita y sombría. Uno elige creer que lo peor pasó porque retrocede despacio, pero no es una tormenta breve. Es una marea traicionera que siempre decide regresar para golpear con mucha más furia. Alexei elegía negociar en silencio con su cuerpo frágil. Mientras tanto, Alexandra decidió convertir cada uno de sus días en una vigilia. Los doctores palaciegos seleccionaban tratamientos inútiles porque a principios del siglo XX no había más. No existían las transfusiones seguras para salvar al niño, ignoraban cómo coagulaba la sangre y elegían vendarse los ojos ante su falta de curas. Solo podían recetar reposo eterno y morfina para adormecer ese sufrimiento insoportable. Quien padece hemofilia sabe que no es un dolor cualquiera. La sangre elige estancarse en las articulaciones, llenando las rodillas y los codos de agonía y los tobillos. Esa presión interna obliga a quienes la sufren a describir un nivel de tortura que destroza cualquier escala humana de dolor. El destino eligió castigar a Alexei tan seguido que aterraba a toda la corte. Pasaban semanas enteras en las que el niño quedaba paralizado, semanas de gritos nocturnos donde Alexandra elegía quedarse sosteniendo su mano. No podía salvarlo, solo acompañarlo en un calvario que sentía suyo, devorada por una culpa que ella misma alimentaba. Ella decidió cargar con esa responsabilidad absoluta. La gente callaba por conveniencia, pero ella lo entendía bien. Ese veneno venía de sus antepasados, de su propia sangre. Nicolás, en cambio, eligió la máscara de la compostura imperial. Ciertamente amaba a su hijo, nadie podría atreverse a cuestionar esa parte de él. Los diarios que decidimos preservar revelan a un hombre roto, ahogado en una angustia real por la fragilidad constante de su pequeño heredero, un hombre que elegía saltar de la ilusión al abismo cada día. Pero Nicolás priorizaba gobernar a Rusia, lidiar con sus ministros y generales, choques globales y una revolución que las masas ya estaban eligiendo gestar en las sombras. Él no podía darse el lujo de romperse en pedazos. Alexandra sí decidió colapsar, pero escondida de todos. Su cuerpo comenzó a marchitarse rápido en esos años oscuros. Los médicos elegían usar etiquetas vacías, diagnosticando sus males como simples crisis de los nervios, fallas del corazón creadas por su propia mente cansada, fatiga brutal y migrañas que la destruían. Elegía no salir de la cama por días. No era cobardía mental. Era un cuerpo destrozado que simplemente decidió apagar sus últimos motores. Pero cuando su hijo sangraba, ella elegía ignorar la muerte y se ponía de pie. Siempre, tú y yo debemos entender este escenario de pura miseria. Ahí fue cuando decidieron abrirle la puerta al hombre que fracturó la historia. No usó títulos falsos ni grandes fiestas para entrar. Llegó pisando fuerte desde Siberia. Las personas elegían ver en sus ojos oscuros algo hipnótico.
o bien una amenaza perturbadora. Su nombre era Grigori Rasputín. En 1905, Alexandra miró a este campesino y decidió ignorar al estafador. Ella eligió ver el milagro exacto que tanto había implorado. En la primera crisis grave junto a Rasputín, los doctores eligieron callar ante lo inexplicable. El niño dejó de llorar y esa sangre, que amenazaba con matarlo, extrañamente decidió detenerse. La gente eligió llamarlo suerte, hipnosis o pura casualidad porque nadie lograba comprenderlo realmente y seguimos eligiendo nuestras propias teorías hoy. Pero Alexandra, desesperada por salvarlo, seleccionó su verdad de inmediato. El milagro era real. Ella decidió creer que Dios usaba a ese tipo sucio, que apestaba a tabaco barato y escupía verdades con la brutalidad típica de los campesinos de Siberia. A partir de ahí, la familia rusa lo eligió como el pilar absoluto que sostendría su mundo. Mientras la zarina elegía ver a un profeta sagrado salvando a su pequeño, el resto del país decidió ver una sombra maligna lista para destruir el trono. Nadie podía simplemente elegir ignorar a Rasputín. Era un gigante salvaje, de cuerpo inmenso y barba sucia, con ojos azules tan perforadores que la gente decidía no olvidarlos jamás. En los salones elegantes, elegía guardar silencio, pero al abrir la boca usaba una seguridad brutal. Los ricos elegían ofenderse, mientras los pobres decidían adorarlo ciegamente. Las élites lo veían como un campesino ignorante, alguien sin educación formal que, increíblemente, recitaba la Biblia a su antojo, eligiendo versículos que dejaban en ridículo a sacerdotes muy estudiados. Su pasado chocaba tanto con los palacios que la corte prefería verlo como una burla. Nació en 1869 en Pokrovskoye, un agujero helado de Siberia. El pueblo eligió exagerar su juventud llena de borracheras y mujeres, aunque, seamos francos, esas leyendas nacieron de verdades muy turbias. De pronto, él mismo decidió cambiar su narrativa. Empezó a vender la idea de una transformación radical, un supuesto despertar divino que lo volvió peregrino y sanador. Eligió caminar hacia lo místico, visitando viejos monasterios y rincones sagrados, y la gente comenzó a elegirlo como su nuevo santo, dándole fama de curandero poderoso, alimentando ese mito que nosotros mismos creamos sobre los iluminados intocables. Cuando al fin decidió pisar San Petersburgo, los aristócratas habían elegido obsesionarse con la brujería y lo esotérico. Es el típico refugio mental que las sociedades de cristal escogen cuando huelen el peligro. Esas élites eligieron recibir con aplausos a videntes, sanadores y predicadores de cualquier clase. Usted y yo sabemos que las personas eligen qué ver. Rasputín se movió en ese ambiente con una astucia brutal, demostrando una inteligencia que su aspecto sucio ocultaba. Entró a los círculos correctos, llegó a las personas indicadas y finalmente alcanzó a la familia imperial gracias a una red de contactos que incluía a los nobles más devotos y selectivos. Pero lo que normalmente sería un cruce fugaz, otra moda pasajera entre tantas que entretenían a la élite de San Petersburgo, se transformó en una obsesión por Alexei. O más bien, por lo que la mente selectiva de la zarina quería creer que Rasputín le hacía a su hijo. Y todo se repitió. Cada vez que el niño colapsaba y los médicos decían que la cosa pintaba muy mal, que no quedaba nada por intentar y que debían prepararse para la muerte, llamaban a Rasputín, y el monje llegaba, tomaba asiento junto al pequeño, le susurraba que no tuviera miedo, que todo sanaría y que el mismísimo Dios lo estaba cuidando, y el niño se recuperaba. Tal vez no de golpe, ni por un milagro deslumbrante, pero sanaba. La ciencia daba razones muy claras. Los doctores decían que el monje relajaba al niño, bajando así su presión arterial y frenando la hemorragia. Aseguraban que la pura sugestión en los chiquillos causa efectos físicos totalmente reales y comprobables. Explicaban que esas crisis pasarían solas con los días, sin importar quién interviniera. Seguro tenían razón, pero la zarina elegía qué escuchar. Y para Alexandra, al ver a su pequeño retorcerse de agonía, y luego dormir en paz justo después de la visita de Rasputín, la lógica le sonaba a pura cobardía. Ella decidió creer. Su fe ciega en Rasputín era tan firme como su fe divina, porque en su mente selectiva eran idénticas. Él no era un estafador ni un curandero charlatán. Para ella era una herramienta sagrada, la respuesta del cielo a su dolor infinito. Y a esa verdad a medias, Alexandra se aferró con la desesperación de quien abraza un salvavidas en un mar oscuro. Detengámonos aquí un momento, porque usted y yo sabemos cómo funciona esto. Ella eligió ignorar por completo el altísimo costo que su ceguera selectiva iba a cobrarles, porque este monje no solo rezaba, era un tipo lleno de hambre de poder, con vicios ocultos, con rivales pesados y un talento brutal para colarse en las esferas altas. Su control sobre Alexandra era un hecho.
Y pronto esa devoción selectiva encendió los chismes en toda la corte, luego en San Petersburgo entero, y después por toda Rusia. La gente también elige qué historias creer, y casi todos los cuentos turbios sobre ellos eran puras mentiras e inventos absurdos. Pero un rumor no ocupa ser verdad para destrozarte, basta con que alguien decida creerlo. Y Rusia, ahogada en una tensión brutal, de derrotas militares y una revolución asomándose ya en la puerta, buscaba desesperadamente a quién echarle la culpa. Eligieron al monje como su villano perfecto. Y Alexandra, tapándose los ojos por lealtad ciega, quedó hundida en esa misma trampa sin salida. El imperio no tuvo paz tras nacer el heredero. Rusia era un gigante enfermo, pudriéndose desde las entrañas, un sistema podrido sostenido sobre siglos de miseria, mantenido por burócratas que mezclaban tranzas e inutilidad de forma perfecta. Las ciudades explotaban de gente a un ritmo que el gobierno simplemente ignoraba. Las fábricas retacaban los barrios de Moscú y San Petersburgo con familias muertas de hambre, amontonadas y listas para creerle a cualquiera que prometiera una vida mejor. En enero de 1905, una ola de obreros marchó en paz al Palacio de Invierno. Querían entregarle una carta al zar. Cargaban santos, fotos de Nicolás y esa fe necia de que el padrecito de Rusia los iba a salvar. Pero solo toparon con militares. Y los militares abrieron fuego. Ese domingo sangriento manchó la nieve con cientos de cadáveres y reventó algo que jamás vuelve a pegar. La gente dejó de elegir creer en su gobernante. Se acabó el respeto. Nicolás ni siquiera estaba ahí esa mañana. Pero eso no importó, porque el pueblo es selectivo con sus demonios. Y ese detalle no limpió su imagen ni un poco. Era el jefe, era el culpable. Desde ese maldito instante, la máscara del líder bondadoso que la corona fabricó por tantos años se fue al diablo rapidísimo, sin que ninguna ley pudiera frenarlo. Y Alexandra miraba arder el país desde una lejanía que no era solo de kilómetros. Ella eligió su propia realidad. Su mundo entero, lo único que le dolía, estaba encerrado en el cuarto de sus hijos, pegada a la cama de Alexei, en las cartas que le mandaba a su esposo lejos, y en sus pláticas profundas con el curandero, quien ya era su ancla de vida. Para su mente selectiva, la política era solo ruido barato y tóxico. Sentía que los ministros eran tipos ignorantes que no entendían lo sagrado. Y el descontento del pueblo, toda esa ola de odio puro que ya asfixiaba el nombre de Rasputín, ella decidió verlo como simple maldad de la gente atacando su burbuja divina. Y créame, esa burbuja era totalmente real. No se trataba de pura soberbia calculada. Era la visión de una madre que amarró su vida entera a sus hijos y a su religión. Ella, por voluntad propia, simplemente clausuró su mirada para no ver la tormenta allá afuera. Pero el precio de jugar a estar ciegos fue brutal. Porque Alexandra no era una mamá cualquiera cuidando su casa, era la emperatriz de Rusia. Y sus caprichos, favores y fe selectiva tenían un peso en el gobierno que ella siempre minimizó hasta llevarnos al desastre. Cuando Nicolás se largaba al frente, algo que empezó a hacer todo el tiempo, justo cuando el país se hundía a pedazos en la Primera Guerra Mundial, ella tomó las riendas y empezó a mandar directamente en la política. Lo que le escribía al zar en esos días es loquísimo. Un revoltijo de amor de esposa, reportes médicos del niño y órdenes de gobierno que, de forma casi calcada, venían directo de la boca y los intereses de Rasputín. Ella imponía las exigencias del monje sobre quién debía ser general o secretario, como si fueran los mandamientos intocables de un santo. Y el zar, que la adoraba ciegamente y que en el fondo le aterraba el trono que le tocó heredar, elegía hacerle caso y bajar la cabeza. Funcionario que cuestionaba al monje iba para afuera. El que agachaba la cabeza se quedaba. Para usted y para mí es una locura total. Pero en la mente selectiva de Alexandra todo cuadraba perfecto. Rasputín mantenía respirando a su muchacho. Aceptémoslo, elegimos a nuestros demonios. Atacar a Rasputín era algo profundo, casi irracional, ignorando a conveniencia cualquier política real. Ella filtraba qué escuchar. Ninguna razón o advertencia podía competir jamás con su instinto materno llevado al extremo absoluto. La nobleza rusa, con su indignación selectiva, veía esto con un horror que creció hasta volverse totalmente insostenible. Los aristócratas prefirieron la sombra. Empezaron a reunirse en privado, cruzando cartas cifradas y debatiendo cosas que antes simplemente habrían bloqueado. Rasputín debía morir. Y no porque se tragaran genuinamente los mitos oscuros que convenía inventar sobre él, sino porque su presencia ya se había convertido en un símbolo asfixiante y poderoso, sumamente tóxico para los Romanov. Justo cuando la corona rusa ya no quería asimilar ni soportar un solo golpe más. Y mientras esa élite de doble moral conspiraba en los salones elegantes, a lo lejos,
En el palacio de Tsarskoye Selo, Alexandra cerraba los ojos a la realidad. Le escribía a Nicolás que Alexei durmió sin dolor y que su amigo Rasputín rezó por ellos. Pero el año 1916 golpeó a Rusia con la furia sorda de la guerra, con un cansancio inexplicable. El frente devoraba hombres, mientras el Estado prefería barrer bajo la alfombra las verdaderas cifras de masacrados, pero las familias no podían mentirse. Cada pueblo, cada barrio obrero y cada casa noble lloraba, sin filtro, a sus propios muertos. Trenes llenos de heridos, y tú y yo sabemos que al frente enviaban reclutas que ya ni siquiera entendían por qué diablos morían. El zar Nicolás decidió hacerse de oídos sordos. En 1915, tomó la pésima decisión de asumir él mismo el mando militar, moviéndose al cuartel general, eligiendo abandonar el gobierno cotidiano a sus ministros y básicamente, bajo la enorme influencia parcial de Alexandra, Nicolás prefirió la lealtad emocional. Sentía que su deber era sangrar junto a sus soldados. Pero esa visión en túnel le resultó totalmente fatal. Desde ese instante, cada derrota militar la cargó personalmente. Y créeme, los fracasos fueron demasiados. Alexandra manejaba la política interna con muchísima dedicación, pero con una ceguera total hacia todos. Imponía una visión tan sesgada que la mayoría de la gente la consideraba un desastre. Ponía y quitaba ministros a su antojo, destruyendo toda posible continuidad en el gobierno. En menos de 2 años, pasaron por las sillas clave de Rusia un gran volumen de burócratas que, de no ser por sus filtros absurdos, habrían durado varias décadas ahí. Ese proceso de selección parecía caótico afuera, pero adentro era brutalmente simple y selectivo. Rasputín opinaba, Alexandra escuchaba solo a él, y Nicolás firmaba. Los Romanov, que aún conservaban cierto peso con la pareja imperial, por fin decidieron intervenir. El gran duque Nicolás decidió romper el silencio. Mandó al zar una carta tan cruda sobre la crisis que casi parecía una burla al protocolo. Otros familiares exigieron ver a Alexandra en privado para advertirle sobre su evidente ceguera. Siempre topaban con pared. A veces educada, a veces fría. Ella bloqueaba tajantemente cualquier crítica hacia Rasputín, se negaba a procesarlas, porque aceptarlas implicaba ver cómo su frágil fantasía se caía a pedazos. Así fue como unos conspiradores trazaron su propia línea, condenando a Rasputín a morir aquella madrugada del 17 de diciembre de 1916. Allí estaba Félix Yusupov, un hombre inmensamente rico, casado con la sobrina del zar que decidió mancharse. También se involucró Demetrio, el propio primo del zar, junto a Vladimir Purishkevich, un político conservador que se cerró a la idea de que Rasputín era la única gran amenaza letal para la monarquía. Armaron un plan tan ridículamente elaborado que solo dejaba ver la brutal desesperación de sus creadores. Decidieron engañarlo y lo invitaron al palacio Yusupov. Le prometieron que ahí sanaría la misteriosa enfermedad crónica de la esposa. Él acudió en la noche, siempre filtrando a quien entregaba sus dones. Pero solo lo esperaba un sótano muy bien arreglado. Acompáñame a ver esto. Había pasteles con cianuro y hombres que juraban ser los mesías que Rusia necesitaba para no hundirse. Y ya sabemos cómo fabricamos mitos. Lo que pasó en ese sótano se infló hasta ser una leyenda alucinante en Rusia. Esa supuesta inmunidad divina al veneno, la lluvia de balazos y su cadáver tirado al río helado. Ciertas cosas son reales. Otras son ficción pura, que los mismos asesinos vendieron para parecer verdaderos héroes salvadores. La realidad sin filtros no era suficiente para su narrativa del monstruo invencible. Pero la verdad irrebatible es que Rasputín fue masacrado. Sacaron su cadáver del hielo unos días después. Y cuando Alexandra por fin tuvo que procesar la noticia, algo dentro de ella se quebró. Se aferró a lo único conocido, escribiéndole a Nicolás. Esa carta transpira una desesperación densa. No es solo el duelo por la pérdida de un supuesto buen amigo o un consejero fiel. Era el pánico absoluto de una madre viendo cómo le arrebataban su único escudo. Porque por encima de todo, ella moldeó a Rasputín a su conveniencia, viéndolo como Mesías. Él era la medicina elegida para que Alexei no sufriera, su milagro personal para no enloquecer. Y lo habían apagado. ¿Qué crees que pasó? Identificaron a los asesinos casi enseguida. Nicolás quiso enjuiciarlos, pero la familia imperial prefirió proteger a los culpables, demostrando que su lealtad era tan convenenciera y selectiva como la monarquía misma. El gran duque Dmitri fue enviado al frente persa, una forma elegante de salvarlo. Yusupov solo fue exiliado a sus tierras. La justicia siempre elige a quién perdonar. Nadie fue juzgado realmente. Nadie pagó el precio justo por el crimen. Y Rusia siguió su marcha hacia un abismo que ya nadie podía ignorar.
Tú y yo sabemos que la historia es selectiva. El invierno de 1917 no fue una simple estación. Fue cuando el tiempo decidió no esperar más. San Petersburgo, rebautizada selectivamente como Petrogrado para borrar cualquier rastro alemán durante la guerra, llevaba meses al borde del colapso total. Las filas por pan cruzaban las calles heladas antes del amanecer. Las fábricas morían por falta de combustible. Los soldados abandonaban el frente tan rápido que los altos mandos ya no podían ocultarlo. Y en los barrios obreros, en los cuarteles, en las calles, la gente elegía pronunciar palabras que antes solo se susurraban en las sombras, con muchísimo terror. El 8 de marzo de 1917, las mujeres de Petrogrado salieron a marchar. No fue una protesta moderna ni organizada, fue algo instintivo, visceral y por eso imparable. Salieron simplemente porque ya no había pan, salieron porque sus esposos morían por una guerra incomprensible. Salieron porque el límite del dolor había sido superado hace mucho, y el alma de una ciudad hambrienta y destrozada decidió que ya no iba a contenerse. Luego las protestas estallaron. Los soldados, al elegir entre el pueblo y la corona, se negaron a disparar y se unieron a la multitud. El régimen de los Románov, tras 300 años, se desmoronó con una rapidez que aterró incluso a quienes más deseaban su fin. El 2 de marzo de 1917, el zar Nicolás II firmó su abdicación en un tren, solo, sin gloria, sin ceremonias, con la misma melancolía selectiva con la que siempre enfrentó los instantes más cruciales de su vida. Alexandra no lo acompañaba. Estaba en Tsarskoye Selo, el palacio cercano a Petrogrado, donde la familia imperial se había aislado por años, cuidando a sus hijos, ya que el destino eligió ese momento exacto para que cayeran enfermos de sarampión. Al enterarse de la caída del Imperio ruso, no se derrumbó como muchos hubieran querido. Mostró una calma sobrenatural, que su círculo selecto interpretó a su conveniencia. Unos vieron una profunda resignación, otros juraban que era pura negación, y otros simplemente sabían que Alexandra Fyodorovna había decidido aprender a respirar en medio de la tragedia absoluta, porque la desgracia había sido su compañera elegida durante demasiados años oscuros. Siguió una destrucción lenta y calculada de su mundo. La familia Románov quedó bajo arresto domiciliario, prisioneros en su propio palacio. Analicemos esto juntos. Los sirvientes pudieron elegir. Algunos se quedaron, muchos huyeron. Las reglas que dictaban su existencia se esfumaron. Nicolás, despojado selectivamente de su corona de zar, convertido en el ciudadano Nicolás Románov, pasaba sus mañanas quitando nieve del patio y las tardes leyéndole cuentos a sus hijos. Esa imagen incomodaba a todos, aunque hoy la historia elija romantizarla. Ven a una familia unida frente al abismo, amor puro tras perder el poder, pero la zarina no romantizaba la miseria. Ella solo veía a Alexei, que tenía 12 años al caer el trono. Seguía siendo un niño muy frágil. La diferencia era que el nuevo régimen decidió quitarles a sus médicos de la corte, robarles todos los recursos. Y Rasputín, su salvador elegido, llevaba meses pudriéndose bajo el hielo del río Neva. A ella no le aterraba perder su corona imperial ni vivir encerrada en su propia casa, ni ver su reputación destrozada por una prensa que ahora elegía publicar todo el veneno prohibido. Su terror era mucho más oscuro, más real. Temía que sin las riquezas del Imperio ruso, sin los doctores más selectos a su servicio, sin poder llamar al monje a medianoche, la próxima hemorragia de Alexei terminara siendo la definitiva. Ese pánico no la dejaba dormir. La perseguía en cada comida, en cada paso por aquel jardín lleno de guardias, en cada carta enviada a ese grupo tan selecto que aún se atrevía a escribirle de vuelta. Y no era paranoia, era el temor más lógico que experimentó en su vida, anclado a una realidad innegable, a un cuerpo frágil, a una hemofilia que no elegía perdonar, sin importar qué revolución derrocara al régimen. El nuevo gobierno provisional, selectivo con sus prisioneros, debatió por semanas el destino Románov. Alguien sugirió exiliarlos del país. Consultaron al rey Jorge V de Inglaterra, primo hermano del zar. Al principio, fingió estar dispuesto a rescatarlos, pero presionado por asesores, quienes decidieron que albergar a los Románov desestabilizaría una Gran Bretaña golpeada por la Guerra Mundial, el rey retiró cobardemente su oferta. Tú y yo sabemos cómo es esto. Jorge V eligió salvarse. Un lamento tardío que ya no cambiaba nada. En agosto de 1917 desterraron a la familia hasta Tobolsk. En Siberia, lejísimos de Petrogrado, lejos del poder, aislados de cualquier aliado selecto que pudiera ofrecerles un verdadero milagro o rescate. Alexandra hizo su equipaje con ese cuidado selectivo con el que siempre ordenó su propio mundo.
Guardó los iconos, empacó sus fotografías y guardó las medicinas de Alexei con una devoción casi religiosa, sabiendo perfectamente que, en esos frasquitos minúsculos, el destino había elegido guardar la poca esperanza que le restaba. Hoy, tú y yo examinaremos cómo elegimos ver el mundo. El tren que los arrastró al este cruzó una Rusia que ya no era suya. De hecho, solo habían elegido creer que lo era. Tobolsk parecía suspendida, aislada del tiempo, ubicada entre dos ríos siberianos, rodeada por bosques infinitos. Era un paisaje donde uno podía elegir perderse y no ver más allá. Respiraba esa quietud densa, propia de los rincones que selectivamente decidieron ignorar el caos del incipiente siglo XX. Los lugareños los observaban. Elegían mirar con una curiosidad reservada, filtrando la realidad. Sabían que era historia pura, pero preferían ignorar su trágico significado. Los instalaron en la mansión del gobernador, un lugar amplio que eligieron adornar como hogar, bloqueando la sombría verdad. Era sin duda una prisión dorada. Conservaban sus cuartos, caminaban por zonas permitidas e iban a misa los domingos. Pequeñas libertades para aferrarse a una ilusión de normalidad. Los guardias vigilaban sin brutalidad al inicio. Era una estampa absurda, casi irreal. La familia que había dominado el imperio más colosal del planeta, ahora enfocaba su vista en sobrevivir. Se refugiaban selectivamente en una rutina modesta. Clases infantiles cada mañana, caminatas vigiladas al atardecer y lecturas nocturnas, bloqueando el terror del mundo exterior. Nicolás forjó una disciplina estricta. Quienes lo miraban elegían su versión, lo admiraban ciegamente o les resultaba del todo desconcertante. Madrugaba, hacía ejercicio, leía muchísimo. Llenaba su diario con obstinación ciega, eligiendo enfocarse solo en su rutina pacífica. Sus notas revelan a un hombre que decidió mirar hacia adentro. Encontró en esa simpleza una paz inmensa que la corona, selectivamente, siempre le negó. Tú y yo podemos ver lo conmovedor en esto, aunque cueste entender cómo su mente bloqueaba el peligro, porque esa serenidad ignoraba selectivamente su entorno. Para cualquiera sin esa venda emocional, la amenaza de los revolucionarios era mortal y empeoraba semana a semana. Alexandra no encontraba paz. Jamás supo hacerlo fácilmente, y en Tobolsk, decidió enfocarse en la fatalidad más que nunca. Las cartas que sobrevivieron exhiben su selectividad emocional. Una mujer aferrada a la religión, rozando la locura. Elige rezar, ayunar, coser y devorar la Biblia. Ignorando cualquier otra salida, le escribe a quienes aún deciden contestarle. Y cuida de Alexei. Con el hielo siberiano y tanta tensión reprimida, el niño sufre crisis constantes que obligan a la familia a mirar el terror de frente. El chico tenía 13 años. Brillante y curioso, eligió adoptar el humor de su padre, pero cargaba una capacidad de agonía que ningún ser humano debería ser forzado a conocer. Entendía su hemofilia mejor que los médicos. Sabía qué partes de la vida debía tachar, correr como los demás, tropezar, lastimarse. Percibía perfectamente que cada vez que el dolor se volvía insoportable, su madre lo miraba con ese pánico que él decidía absorber desde niño. Un terror en sus ojos que, para él, era 1000 veces más tortuoso que su propio sufrimiento físico. Entre Alexei y Alexandra la conexión era profunda. Eligieron forjar un lazo oscuro, muy lejos del amor común materno. Era la unión de quienes han filtrado el mundo a través del dolor prolongado. Él seleccionaba cómo protegerla, callando sus quejas siempre que podía, y forzando una sonrisa cuando notaba que la desesperación la consumía. Ella lo resguardaba enfocándose solo en él. Dormía en un sillón junto a su cama durante las crisis, aferrando su mano, susurrándole en un alemán suave que decidieron mantener como su refugio más íntimo. Mientras ellos elegían cegarse en su frágil burbuja, Rusia seguía desangrándose. En octubre de 1917, los bolcheviques arrasaron con el poder en Petrogrado. El gobierno provisional, que prometía un orden ilusorio, fue borrado del mapa en una sola madrugada. Lenin volvió del exilio. Trotsky orquestó el golpe con una frialdad que sus rivales elegían aplaudir en secreto y condenar en público. Ese poder recién nacido de la oscuridad de octubre traía consigo una perspectiva radicalmente distinta hacia los Románov. Ellos decidieron mirarlos sin la piedad selectiva que sus antiguos captores les habían mostrado. Los bolcheviques eligieron borrar al hombre. Para ellos, Nicolás era estrictamente un símbolo enemigo, encarnaba todo lo que la revolución decidió aniquilar. Era el estandarte perfecto que la oposición elegiría para agruparse contra este implacable nuevo régimen rojo. Esos ejércitos blancos, que ya elegían tomar las armas por todo el país contra el poder soviético. Mientras Nicolás Romanov respirara, estaba la latente opción, aunque mínima, de usarlo como estandarte. Fue una decisión fría.
calculada. Eligieron ver el tablero político, bloqueando cualquier rastro de odio personal o empatía. Sin motivos para sentir afecto, sellaron el destino familiar. Una sentencia brutal y selectiva que ni los ruegos más ciegos ni el amor profundo pudieron jamás frenar. En la primavera de 1918 dictaron el nuevo rumbo. Moverían a la familia. El destino era Ekaterimburgo, una ciudad obrera donde la gente eligió el control soviético absoluto y la hostilidad. Alexandra asimiló el golpe con esa fachada pacífica que selectivamente adoptó para intentar sobrevivir intacta. Volvió a armar maletas. Seleccionó cuidadosamente sus íconos, fotos y las medicinas de Alexei. Pero esta vez el aire se sentía mucho más pesado. Esta vez, procesando todas esas señales oscuras que había elegido ignorar durante meses, la máscara cayó. Alexandra comprendió perfectamente que este viaje no sería igual a los otros. Este movimiento no tenía filtros temporales ni esa tensa calma de espera que decidió ver en Tobolsk. Tú y yo reconocemos esa sombra definitiva. Un final siniestro. Lo plasmó en su diario antes de partir. Las últimas líneas de esa página cierran con una reflexión que muchos elegimos citar constantemente hoy en día porque resume exactamente el lente a través del cual ella miró la vida. Plasmaba su fe ciega en que la voluntad divina iba a triunfar. Elegía creer que ese plan, por indescifrable que nos resultara, siempre sería el adecuado. Era la devoción de alguien que, de forma consciente, decide no doblegarse. O tal vez, la ilusión selectiva de quien ya no tenía más salvavidas disponibles. Ekaterimburgo acogió a los Romanov con un odio descarnado. Ni siquiera eligieron la hipocresía de esconder su rechazo. Un abismo respecto a Tobolsk. Decidieron despojarse del encanto provinciano y de aquella mirada curiosa y pasiva tan típica de la inmensa Rusia profunda. Era un nido de hierro y fábricas, poblado por hombres que habían elegido enfocar su rencor con justificaciones exactas. Tú y yo debemos entender a estos hombres. Obreros trabajando 12 horas bajo condiciones infrahumanas, tipos que vieron a sus padres morir temprano y eligieron el rencor, mientras sus propios hijos nacían en pura miseria. Al mirar a los zares custodiados, no eligieron ver humanos. Vieron en esa familia el símbolo de todo lo podrido durante generaciones enteras. El destino los llevó a la casa de un comerciante, Nikolai Ipatiev. Los bolcheviques decidieron confiscarla con esa brutal eficiencia administrativa que aplicaban a todas sus movidas. Ya tenían el poder. Decidieron que no necesitaban inventar pretextos para nadie. Escogieron llamarla la Casa de Propósito Especial. Un nombre frío, burocrático, que ocultaba todo, pero tú y yo sabemos lo que realmente significaba. Decidieron pintar los vidrios de blanco para bloquear cualquier mirada. Nadie veía hacia afuera, nadie miraba hacia adentro. Aquí la crueldad era mucho peor que en Tobolsk. Guardias jóvenes, fanáticos, que elegían no mostrar compasión. A diferencia de los anteriores, no daban cortesías. Les daban sobras horribles para comer. Casi nada. 7 personas amontonadas en cuartos diminutos, junto a unos pocos empleados que tomaron la firme decisión de quedarse con ellos hasta morir. Evgen Botkin, su doctor, fue uno de esos. Pudo alargarse muchas veces para salvar su piel, pero siempre eligió quedarse. Una lealtad inquebrantable, muy lejos del servilismo. Él seleccionó la firme convicción moral de jamás abandonar a los suyos frente al peligro. Alexei llegó a Ekaterimburgo totalmente destrozado. El viaje oscuro desde Tobolsk le provocó una crisis brutal, una hemorragia en la cadera que lo postró por semanas sin sanar del todo. Su cuerpo cedió. Alguien tenía que cargarlo. Llevaba ese rostro pálido y cansado, el tono grisáceo de un niño vaciado por la sangre perdida. Ojos hundidos, un cuerpecito encogido, como si el dolor mismo decidiera consumirlo desde adentro. Y Alexandra escogió no despegarse jamás de su lado. En esa casa asfixiante donde la privacidad no existía, ella tomó el control. Decidió que la vida entera de la familia giraría sobre Alexei. Con su determinación de acero, las hermanas eligieron turnarse para leerle cuentos. Nicolás pasaba las horas buenas jugando dominó con el niño. Y Alexandra siempre anclada ahí, eligiendo la vigilia constante, usando ese instinto de madre que la levantaba antes de que el niño soltara un quejido. Aquellas semanas en Ekaterimburgo fueron una olla de presión a punto de estallar. Los rumores de afuera, rotos y confusos, confirmaban que el ejército blanco avanzaba sin freno por toda la fría zona de los Urales. Los checoslovacos, prisioneros de guerra que optaron por unirse a los peores enemigos del bolchevique, estaban ya respirándole en la nuca a la ciudad. Desde Moscú, Lenin decidía cada paso del Estado soviético con un pragmatismo sangriento y una visión política que no perdonaba nada. La ejecución de los Romanov se estaba pactando en las sombras. La familia no lo veía,
pero esas decisiones ocultas dictaban sus últimos respiros. Nicolás eligió el silencio. Sus diarios se volvieron secos, cortantes, como si de pronto gastar palabras en este mundo fuera un esfuerzo completamente inútil. Optó por anotar solo el clima, los platos de comida o los paseos de 20 minutos en aquel triste jardín que les dejaban pisar. Escribió cómo Alexei mejoraba poco a poco. Un milagro entre la miseria. Y luego seleccionaba las palabras justas para describir a su Alexandra, su eterna Alexandra, amándola con esa devoción silenciosa que eligió darle por 20 años. Pero ninguno quiso escribir en papel lo más oscuro. Tal vez dolía demasiado. Ocultaron el terror que sentían al ver rotar a los guardias cada vez más rápido. Esas pláticas en ruso veloz que la familia apenas cachaba y que los carceleros decidían callar apenas los veían cerca. Esos guardias ya tenían la mirada nerviosa y fría de alguien que solo espera la orden final. Ella prefirió refugiarse en Dios. Saturó las hojas de su diario con textos bíblicos, con rezos a mano, buscando sentido en el dolor. Eligió creer que el sufrimiento tenía un propósito celestial. Tú y yo, al leer esas líneas, sentimos un nudo en la garganta. Muestran a alguien que presentía la muerte pisándole los talones. Y en medio de todo, ella tomó su última gran decisión, eligió encarar su final aferrada a la fe y no al pánico. 16 de julio, 1918. Los carceleros avisaron que habría movimiento en la noche. Eligieron mentirles. Les hablaron de seguridad contra enemigos cercanos y ordenaron empacar para mudarse. Pasaba de la medianoche. Alexei, hecho polvo, seguía con los ojos abiertos. Las muchachas optaron por el silencio. Nicolás alzó a su hijo que no lograba caminar. Botkin reafirmó su lealtad vistiéndose con ellos. Juntos bajaron a aquel sótano infernal. Alexandra bajó a esa tumba de piedra cargando su propia historia. Su fe de 46 años intacta. Y ese amor inmenso por el esposo que ella misma eligió, contra todo un imperio, cargando la culpa muda de heredarle a su pequeño una brutal enfermedad que nadie escogió. Ese terror crónico de toda madre que ve a su sangre sufrir sin poder hacer nada, y la esperanza terca. La elección imposible de creer que al final, tal vez sobrevivirían. Sus piernas no daban más, así que decidió pedir una silla. Los verdugos eligieron traerles 2, para ella y para Alexei. Madrugada del 17 de julio de 1918. Sótano Ipatiev. Así sepultaron una dinastía que arrancó con oro y coronas. Escogieron borrarla con pólvora y silencio puro en un sótano perdido en los Urales, muy lejos del mundo entero. Nos tomó décadas armar el rompecabezas sangriento. Los asesinos que vivieron decidieron abrir la boca años después. Sorprendentemente, todos coinciden en lo que hicieron esa noche tan oscura, pero cada tirador eligió qué partes de la masacre recordar o enterrar para siempre. Jacob Yurovsky, el jefe al mando de la custodia, decidió leer su sentencia rápida. Nicolás eligió no entender las palabras o simplemente no pudo. Pidió que la repitieran. Ya no había vuelta atrás. Decidieron masacrarlos a todos. Nicolás, Alexandra, Olga, Tatiana, María y Anastasia. El pobre Alexei, de 13 años, que hasta su último suspiro fue la única razón que su madre eligió para aferrarse a este mundo despiadado, el doctor Botkin, y 3 empleados que tomaron la decisión brutal de morir a su lado. 11 personas acribilladas. Los asesinos optaron por un exterminio torpe, eterno y brutal. Tú y yo sabemos que la historia es selectiva. Registra los hechos con una frialdad que borra el dolor real. Sus verdugos eligieron borrar todo rastro. Movieron los cuerpos en la noche, los enterraron, quemaron y dispersaron. Los bolcheviques fueron selectivos. Querían destruir cualquier cosa que pudiera convertirse en una reliquia o un símbolo, un lugar de reunión para aquellos que decidieran tomar a los Romanov como su bandera. El Estado soviético eligió ocultar la verdad. Por décadas, la ubicación de esos restos fue su gran secreto. Solo cuando la Unión Soviética cayó en 1991, decidieron encontrar los restos oficialmente. Y hasta 1998, la ciencia seleccionó la verdad con ADN. Fueron enterrados con honores en San Petersburgo, el lugar elegido para los zares anteriores. Pero faltaban Alexei y una de sus hermanas. La gente elegía debatir su identidad hasta que confirmaron que era María. A ellos los encontraron separados hasta 2007. La muerte no pudo separarlos. El niño y su hermana seguían juntos, tal como decidieron estarlo en esos palacios extintos. La Iglesia Ortodoxa decidió canonizar a la familia imperial en el año 2000. Eligieron no verlos como mártires políticos, sino como portadores de la pasión.
Una santidad selectiva para quienes deciden enfrentar la muerte con humildad cristiana y sin violencia. Hoy, millones de creyentes han elegido venerar a Alexandra Fyodorovna como santa. Decidieron inmortalizar su imagen en íconos religiosos desde Moscú hasta San Petersburgo, llegando a donde la diáspora rusa eligió establecerse. Pero detengámonos un momento. Más allá de los análisis y de la historia que tú y yo decidimos contar hoy, queda la pura verdad humana. Algunos olvidan que ella simplemente eligió amar a su hijo con una intensidad sin razón, que decidió salvarlo usando todas sus opciones disponibles, incluso aquellos métodos oscuros que su propia sociedad eligió condenar fuertemente en esa época, tomando decisiones fatales. Muchos la juzgan, pero no era tonta. Simplemente fue una madre desesperada que eligió a su hijo. Su dolor tenía poder. Algunos historiadores deciden culpar a la zarina, señalándola como la culpable de acelerar la caída rusa. Otros prefieren creer que los Romanov estaban condenados sin importar qué eligieran hacer. Dicen que las oscuras fuerzas que destruyeron al imperio ruso eran demasiado inmensas para frenarlas con decisiones de una persona. Ambas versiones pueden coexistir en la memoria. Pero hay algo que tú y yo no podemos cuestionar bajo ninguna óptica. Alexandra Fyodorovna eligió pasar sus últimos 14 años intentando salvar al niño de una enfermedad que le heredó sin quererlo, y fracasó en eso, así como en sus otras decisiones. No por falta de amor, sino porque nosotros decidimos ignorar que hasta el amor absoluto tiene límites, impuestos por una realidad que aplasta por igual. El destino eligió que Alexei muriera a los 13 años en un oscuro sótano, robándole la oportunidad de ser hombre, y Alexandra murió junto a él. Sinceramente, era el único final que ella habría elegido para sí misma, porque ella decidió volcar toda su vida sobre aquel niño frágil. Ese niño que sonreía con dolor. Los Urales guardan selectivamente este secreto desde hace 100 años. En 1977, las autoridades decidieron demoler la casa. Eligieron borrarla, aterrados de que se volviera un santuario, pero las personas eligen recordar. Ahí mismo levantaron la iglesia sobre la sangre, un templo que hoy recibe miles de visitantes. Hoy la gente elige ir, persignarse y prender velas. Miran los iconos y piensan lo que todos pensamos frente al abismo entre poder y fragilidad, entre la historia selectiva que nos cuentan y el dolor real de una madre que fracasó intentando salvar a su hijo. Porque al final, si tú y yo elegimos quitarle la corona, la política y todas las capas que la historia amontona sobre sus vidas, la historia de Alexandra es esa, solo nos queda la elección desesperada de una madre por su niño enfermo. La historia de un amor insuficiente, y un trágico final que ningún poder en la tierra logró evitar. Sí,